naturales. El día de hoy vamos a hablar de reacciones químicas y reconocer los tipos de reacciones químicas que existen. Nosotros en nuestros hogares siempre estamos haciendo reacciones químicas al momento de cocinar. Hay algunas reacciones químicas, ¿no es cierto?, que provocan un cambio y no lo podemos recuperar. Por ejemplo, cuando echamos a hervir un huevo, cuando mezclamos sal, vamos ocasionando ciertas reacciones de manera natural. Cuando usamos sustancias químicas en las casas, estamos haciendo reacciones químicas. Entonces hoy día ese va a ser el tema y vamos a ir viendo cómo ir reconociendo, a ver si ustedes van aprendiendo. Vamos a compartir. Y acá vamos a minimizar. Ya, reacciones químicas. El objetivo de la clase del día de hoy es conocer e identificar las diferentes reacciones químicas. Primero, ver, ¿no es cierto?, que las reacciones químicas van a realizar ciertas cosas cuando se hace una reacción química. Por ejemplo, un cambio químico. El cambio químico es muy diferente a un cambio físico. El cambio químico te reorganiza los elementos químicos, te transforma los compuestos en nuevos compuestos, por lo tanto, después de una reacción química, nosotros no podemos volver atrás, ¿ya? No podemos volver a recuperar el producto. En cambio, en los cambios físicos son cambios momentáneos. Por ejemplo, si tomo plasticina y la plasticina la manipulo, le cambio la forma, está ocurriendo solo un cambio físico y no un cambio químico, porque después, si tengo la precaución de volverlo a la forma original, no está ocurriendo ningún cambio en él. Pero, como yo les decía, cuando he hecho hervir un huevo, el huevo se va a cocer, pero el huevo ya no va a volver a ser huevo crudo. O si ocurre la oxidación de una fruta, empiezo a comer una fruta, por ejemplo la manzana, después tengo algo que hacer y dejo a medio comer la manzana, vuelvo y al rato después me voy a dar cuenta que esa manzana está oxidada porque se empezó a poner café. Eso es una reacción química, y eso, ni por más que yo lave la manzana, no voy a volver a la manzana original. O si ya le saqué trozos a la manzana, ya no voy a poder volver a tener una manzana en sus condiciones originales. Nosotros, cuando consumimos alimentos dentro del sistema digestivo, a nivel de estómago, a nivel de intestino delgado, provocamos cambios en estos alimentos y lo transformamos en nutrientes. Eso es una reacción química en donde participan enzimas digestivas. Pero hay otro proceso, ¿no es cierto?, en donde yo puedo tomar esos nutrientes y los vuelvo a convertir, pero en una nueva proteína o en una nueva molécula, nunca la molécula original. Por lo tanto, las reacciones químicas son cambios químicos que ocurren y no se vuelve atrás. Intervienen dos partes. Primero, los reactantes con los que yo voy a combinar, a transformar, ¿ya?, para obtener nuevos productos. Significa que en este proceso hubo una recombinación de elementos químicos. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que está ocurriendo una reacción química? Hay algunas que tienen cambio de color, otras forman precipitados, forman sólidos, otras desprenden gas, y otras tienen cambios de temperatura. Por ejemplo, llamamos reacciones endotérmicas o exotérmicas, dependiendo si consumió energía o liberó energía. Cuando la libera, nosotros tomamos algo y sentimos que está más caliente. Por ejemplo, cuando queremos destapar las cañerías, usamos soda cáustica. Ponemos soda cáustica, largamos agua y esa soda cáustica se empieza a derretir, pero al derretirse va desprendiendo calor, y nosotros, si lo tuviéramos en un frasco y tomáramos ese frasco, nos daríamos cuenta que se entibió. Entonces, estas reacciones químicas pueden absorber calor, que se llaman endotérmicas, o sea, necesitan energía, y hay otras que van a liberar calor o ceder calor, que se llaman exotérmicas.
También una reacción química puede ocurrir a distinta velocidad y todo va a depender, ¿ya?, del tipo de reactivo, de su naturaleza, el grado de división de las sustancias, de la temperatura en la cual está ocurriendo, o la presencia de catalizadores que también se conocen con el nombre de enzimas. En nuestro cuerpo se llaman enzimas. Nuestras enzimas son biocatalizadores. Nosotros en un laboratorio, para acelerar la velocidad de una reacción química, porque lo quiero ver en una hora de clase, necesito usar catalizadores. ¿Cómo se explican estas reacciones químicas? A través de una teoría que se llama teoría de las colisiones. Cuando está ocurriendo una reacción química, está ocurriendo un movimiento de sus partículas. Estas partículas empiezan a chocar. Y dependiendo de la cantidad de choques, de la velocidad de los choques, es que tan rápido va a ocurrir esta reacción química. Esta velocidad también se puede aumentar con temperatura. Y a eso se le llama teoría de las colisiones. Todas las partículas que están formando estas sustancias empiezan a colisionar unas con otras porque se empiezan a mover en distintas direcciones. ¿Cómo puedo yo representar una reacción química? A través de una ecuación que se llama ecuación química, y en esta ecuación química yo tengo que distinguir cuáles son mis reactantes, cuáles van a ser mis productos, y para yo saber la dirección de esta reacción química ocupo flechas. Y la flechita me va a indicar hacia qué lado está ocurriendo esta reacción química. Y también puedo sacar cálculos que se llaman estequiométricos. Puedo trabajar, por ejemplo, generalmente aquellas personas que se dedican a la cocina, pero de manera profesional, ellos tienen una balanza, miden las sustancias, la cantidad de sal, si quieres hacer un queque y te dicen tantos gramos de harina, tantos gramos de sal, va todo medido y después eso se mezcla y reacciona, si le echamos levadura o le echamos polvos de hornear, ¿no es cierto? Hay una reacción química. Y ahí, ¿no es cierto?, estoy mezclando todo. Pero estos cálculos yo lo puedo hacer con una balanza, pero también si me entregan una reacción química, también puedo hacer los cálculos, ¿ya? Y sacar la cantidad de masa que estoy ocupando, y lo otro, que la cantidad de masa que yo ocupo en los reactantes va a ser la misma cantidad de masa que va a haber en los productos, ¿ya? Y ahí yo puedo igualar esta ecuación química. Por lo tanto, ¿qué es una reacción química? La reacción química se va a producir con sustancias. Puede ser con una o con más sustancias, ¿ya? Esas sustancias que vamos a ocupar se llaman reactantes o reactivos y se van a transformar dependiendo de las condiciones a las cuales va a estar expuesta. Una vez que haya reaccionado, vamos a tener formación de nuevas moléculas o de nuevas sustancias y eso se van a llamar productos. Por lo tanto, una reacción química tiene reactivos o reactantes y van a dar origen a productos. Se representan a través de una ecuación química. Esta ecuación química nos sirve para abreviar, porque a veces si escribimos el nombre de los compuestos, ¿no es cierto?, sale muy largo, pero nosotros en las clases anteriores estuvimos viendo la tabla periódica. Vimos que la tabla periódica está formada por elementos químicos, y nosotros trabajamos con estos elementos químicos. Cuando combinamos elementos químicos, formamos moléculas o formamos compuestos. Estos compuestos yo los puedo ocupar en una reacción química y hacerlos reaccionar. Por ejemplo, cuando usted va a encender la cocina, está ocupando gas. Para encender ese gas tiene que usar una mecha. Pero ojo, esta mecha no se va a encender si no existe oxígeno. Por lo tanto, para que pueda ocurrir una combustión química, necesito de la presencia del oxígeno. El CH4 se conoce como metano y reacciona con el oxígeno. Ahí estamos viendo que esta reacción química está igualada, que significa que si yo cuento los elementos químicos en los reactivos y cuento los elementos químicos en los productos, tengo que llegar a la misma cantidad. Cuando yo quemo metano con acción del oxígeno para poder encender este fuego,
voy a hacer un proceso de combustión. En este proceso de combustión se va a liberar CO2, dióxido de carbono, y se me va a liberar moléculas de agua, pero en forma de vapor. Y eso es una reacción química. Los reactantes o reactivos serían el metano y el oxígeno. Ellos van a reaccionar. En esa reacción química significa que necesita energía para poder reaccionar, por lo tanto va a ser endotérmica porque le estoy aplicando energía para que esto ocurra, y como producto me va a dar el dióxido de carbono más moléculas de agua en forma de vapor. ¿Cómo se reconocen las reacciones químicas? Hay reacciones químicas que son luminosas, van a desprender una llamita, van a emitir una luz, ¿ya? Y esa sería un tipo de energía luminosa que se está desprendiendo en esta reacción química. Hay otras que van a liberar gases cuando yo los junto. Por ejemplo, cuando usted usa una pastilla efervescente o usa sal de fruta, al combinarla con el agua, la sal de fruta se va a disolver y va a liberar burbujitas, ¿ya? Y va a liberar gas, que incluso si yo me acerco el vaso que está reaccionando con esta sal, me va a entrar por la nariz ese gas y voy a sentir el aroma. Estas pastillas efervescentes, al mezclarse con agua, entonces hacen una reacción química, y esta reacción química es de liberación de gas. Y a medida que esto está ocurriendo, se nos va disolviendo la pastilla y nos van quedando las sales disueltas en el agua. También hay otras reacciones químicas que cuando yo las mezclo pueden formar un sólido. También ese sólido se llama precipitado, que significa que ocurre la reacción química y se va al fondo, ¿ya? Eso es un precipitado y es un sólido. Por ejemplo, cuando ocupo carbonato de calcio, que es el CaCO3. Si ustedes identifican ahí los elementos químicos, que es cuando yo les decía la semana anterior que había que tener precaución si usábamos letras mayúsculas o minúsculas, acá está ese caso. Tengo el calcio y sé que es calcio porque está el Ca. Carbono porque está la C mayúscula, oxígeno porque está la O mayúscula. Pero si ese oxígeno usted lo hubiese escrito con una O minúscula, ya no sería carbonato de calcio. Sería una mezcla entre calcio y cobalto. Entonces, por eso es la precaución de cómo yo escribo la simbología en un compuesto químico, ¿ya? Porque si no, podemos sacar otro resultado y no lo que queríamos. Este carbonato de calcio, al reaccionar, se va a transformar en óxido de calcio, que va a quedar disuelto en el agua y se va a formar este precipitado blanco, y se va a liberar dióxido de carbono, ¿ya? Ese dióxido de carbono es el que nosotros liberamos en el proceso de respiración, pero cuando hacemos esta combinación en agua, podemos liberar este dióxido de carbono al ambiente. También ocurre en los procesos de fermentación. Cuando hay un producto que se está fermentando, en la fermentación también se libera dióxido de carbono. Hay otras reacciones químicas que van a provocar un cambio de color. Yo junto, por ejemplo, dos líquidos transparentes, pero al juntarlos me puede dar una coloración violeta. En la naturaleza también puedo provocar esos cambios de color, cuando junto un ácido, que en este caso sería el ácido del limón, con la betarraga. La betarraga, si yo la muelo, da un líquido de color muy morado, pero al combinarlo con un ácido, ese morado va perdiendo su coloración. ¿Consultas hasta acá? ¿Ninguna? Ya. Ecuaciones químicas. ¿Cómo nosotros podemos representar esta reacción química a través de una ecuación? Tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a usar. Cuando lo usamos, tenemos que saber, ¿no es cierto?, de qué elementos químicos está formado ese compuesto.
Por ejemplo, hay un líquido que se llama ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico es muy fuerte, incluso en nuestro estómago, cuando nosotros consumimos proteínas, liberamos ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico lo voy a mezclar con trocitos de aluminio. Por lo tanto, si yo quiero hacer la ecuación química, digo, ¿qué estoy ocupando? ¿Cuáles son mis reactantes? El aluminio y el ácido clorhídrico. ¿Cómo se escribe ácido clorhídrico, este compuesto, representándolo con elementos? HCl. La H representa el ácido y el Cl representa el cloro. Combinado se llama ácido clorhídrico. Cuando yo hago reaccionar el aluminio con el ácido clorhídrico, que serían mis reactantes, va a generar un nuevo compuesto, que serían los productos, que se llama cloruro de aluminio. ¿Por qué sé que se llama cloruro de aluminio? Porque si miramos, tengo aluminio y tengo cloro, y siempre se nombra el segundo elemento químico y no el primero, cloruro de aluminio. ¿Qué más me está produciendo esta reacción química? Hidrógeno. Un hidrógeno molecular, ¿no es cierto?, que se va a desprender en forma de gas. Entonces yo en la ecuación química, incluso entre paréntesis, puedo poner que esta molécula de hidrógeno, el H2, se libera como gas y pongo entre paréntesis una G. Y eso significa que se está liberando como gas. Cuando yo junto el ácido clorhídrico con el aluminio, cuando esto reacciona, los trocitos de aluminio se van a desintegrar y vamos a tener, ¿no es cierto?, un producto. Ahora, ¿cómo sé yo que estaba desprendiendo hidrógeno? Lo dejo en un envase, ese envase, ¿no es cierto?, le pongo una cánula, lo pongo en el agua, volteo el frasco con agua y pongo un tubo en la reacción química. Y eso me va a ir desprendiendo hidrógeno y eso va a pasar por el tubito y va a llegar al vaso con agua y me va a generar estas burbujitas. Y ahí yo sé que entonces este hidrógeno que se está desprendiendo es en forma de gas. Y así se representa esta reacción química. Entonces, ¿qué tenemos que tener presentes, chiquillos y chiquillas? Que debemos conocer la simbología de los elementos químicos. Cuando los combino, tengo que saber cómo se van a nombrar, ¿ya? Porque cada compuesto tiene un nombre dependiendo de quién se combina. Si usted se fija en esta reacción química, tengo aluminio solito y tengo ácido clorhídrico. Terminó la reacción química y hubo una combinación. El aluminio se juntó con el cloro y el hidrógeno quedó solo. Entonces hubo un movimiento de los elementos químicos y se combinaron para formar nuevos compuestos. Y ahí nos damos cuenta que en esta ecuación química hubo un cambio desde los reactantes hacia los productos. Y este cambio ya no puede volver atrás. Cuando a mí la ecuación química me presenta dos flechas en distintos sentidos, significa que esa reacción química puede volver a su origen. Pero a veces, como se desprende agua o se desprende hidrógeno, yo para volver a hacerlo tengo que volver a aplicar hidrógeno o tengo que aplicar agua si fuera el caso de otra reacción química. Por ejemplo, como el hidrógeno se me desprendió, se pierde el hidrógeno en el aire y me va a quedar el cloruro de aluminio. Para este cloruro de aluminio, yo volverlo a este estado, tengo que agregar moléculas de hidrógeno. ¿Se entiende? ¿Hay consultas? ¿Hay alguien que haya consultado en el chat? No, nada en el chat. Nada. Ya, continuamos entonces. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de reacciones químicas. Traté de graficarlo con imágenes para que se pueda entender mucho mejor. Y vamos a usar a esta pareja en todas nuestras reacciones químicas. Tengo una reacción química que se llama de síntesis.
Síntesis es cuando yo reduzco algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, me entregan un texto y me dice el profesor de lenguaje, haga una síntesis de lo que usted está leyendo. Significa que tiene que reducir el texto a los conceptos claves. En una reacción química también tenemos reacciones de síntesis. Por ejemplo, si yo combino A con B, estos al reaccionar se van a juntar. Por lo tanto, de dos elementos obtengo un compuesto. Como partí con 2 y generé 1, significa que estoy reduciendo, por lo tanto es una reacción de síntesis. Entonces, estas dos personas van a una fiesta, se conocen y cuando bailan, de 2 ya están formando una pareja. ¿Ya? Entonces, de 2 personas veo solamente una pareja. ¿Cómo lo podemos ver acá en una reacción química, ¿no es cierto?, con diferentes elementos que van a reaccionar? Voy a combinar aluminio en estado sólido, o sea, pedacitos de aluminio, con cloro, pero con cloro gaseoso, con cloro molecular. Estos al reaccionar me van a formar el cloruro de aluminio. Si te fijas, tenía dos elementos, cada uno distintos por sí solo, y me van a formar un nuevo compuesto que se llama cloruro de aluminio. Por lo tanto, de 2 obtengo un solo compuesto. Los números que ustedes ven ahí es cuando yo estoy igualando la ecuación química, ¿ya? Entonces, tengo que ver qué pasa si yo eliminara estos números y contara, tengo un aluminio, tengo 2 cloros y como resultado tengo un aluminio y 3 cloros. Para poder igualar y llegar a las mismas cantidades y decir, si aquí tengo 3, que es un número impar, y acá tengo 2, tengo que multiplicar por un número y voy a multiplicar por 3. 3 por 2 me van a dar 6. Pongo el 2 y 2 por 3 me da 6. Como multipliqué por 2 en este lado, tengo que ver cuánto aluminio tenía en el origen. Entonces también tengo que multiplicar por 2. Y ahí me queda una ecuación igualada. Otro ejemplo de reacción de síntesis cuando combino carbono con oxígeno molecular en estado de gas y formo el dióxido de carbono. Entonces, de 2 elementos formo un compuesto. Hay otra reacción que se llama de descomposición o de análisis, que significa voy a descomponer a este compuesto para formar más de un elemento o más de un compuesto. Eso se conoce como descomposición o como análisis. ¿Qué significa? Que un compuesto o una sustancia va a sufrir una reacción para formar 2 o más sustancias. Es decir, que este compuesto se me descompuso en otros, en varios. Por ejemplo, tengo esta molécula que tiene 3 elementos químicos, el potasio, el cloro y el oxígeno. Este compuesto químico es un óxido de cloruro potásico, pero cuando reacciona por efecto de esta llamita, que significa estoy aplicando calor, esto me va a reaccionar y se me van a descomponer en 2, cloruro potásico y el oxígeno molecular. Por lo tanto, de un compuesto obtuve un compuesto y una molécula. Y eso se llama descomposición o análisis. ¿Qué significa? Terminó la música, ellos estaban bailando juntos, pero como terminó, se tienen que separar. Y eso se llama una reacción química por análisis o descomposición. Hay otras que se llaman de sustitución simple o de desplazamiento. ¿Qué significa sustitución? Que voy a tomar el lugar de otro. Puede ser simple o puede ser doble. Puede ser un desplazamiento o un doble desplazamiento.
Pongan atención. Tengo el elemento A que va a reaccionar con el compuesto BC. Si usted se fija, A va a desplazar a B y se va a unir con C y me va a formar el nuevo compuesto llamado AC. Y B, que antes estaba unido al carbono, perdón, lo miré como carbono, AC, va a quedar solito. Formo un nuevo compuesto y me queda otro elemento químico libre. ¿Qué significa esto? Tengo un personaje que tiene muchas ganas de bailar, pero no tiene pareja. Y hay una pareja de reyes bailando en esta fiesta. ¿Y el qué va a hacer? Va a desplazar al rey y va a tomar el lugar del rey y va a bailar con la reina. Y nos va a quedar el rey solito. Significa que este personaje, bueno para bailar, desplazó al rey. Pero un solo desplazamiento porque desplazó a uno solo, en este caso, solo al rey. En ejemplos con sustancias químicas. Tenemos en la primera sulfato de cobre, que está formado por cobre, azufre y oxígeno, más hierro. Ellos van a reaccionar y el hierro va a desplazar al cobre y va a tomar el lugar del cobre. Por lo tanto, voy a formar un nuevo compuesto que se va a llamar sulfato de fierro o sulfato ferroso. Y el cobre me va a quedar solito. Este tipo de reacción química es cuando se sacan minerales como el cobre y yo quiero dejar al cobre solo y eliminar lo que tiene a su alrededor, ¿ya? Y ahí voy limpiando el cobre. Otra reacción química, tengo el cloro molecular que lo voy a hacer reaccionar con el yoduro de potasio. K es potasio, la I es yodo y se llama yoduro de potasio. Van a combinarse, van a reaccionar. El cloro, ¿qué va a hacer? Va a desplazar al yodo y va a tomar su lugar. Y voy a formar el cloruro potásico y voy a dejar libre al yodo. Eso entonces se llama desplazamiento. Estoy ocupando el lugar de otro, estoy desplazando a ese elemento químico y voy a tomar su lugar. Lo voy a sustituir. Y ese es un desplazamiento simple. También hay desplazamientos dobles o reacción de doble sustitución. ¿Cómo nos queda esto? Tengo el compuesto AB y el compuesto CD. Al reaccionar van a hacer intercambio, van a hacer desplazamiento doble. El A va a quedar con el D y el C va a quedar con el B. Y eso se llama doble desplazamiento. Y voy a formar compuestos nuevos. ¿Qué significa? Que tengo dos parejas en la pista de baile. Y de repente el que está animando la fiesta dice cambio y se cambian las parejas. Y ahí sustituimos, ¿ya? Si tomo el caso de la dama rubia sustituyó a la dama morena, hicieron un intercambio. Pero este intercambio nadie quedó solo, sino que volvieron a quedar con otras parejas. En una reacción química también puede ocurrir. Aquí tengo nuevamente al ácido clorhídrico, que lo voy a combinar con el hidróxido de calcio, que está formado el hidróxido por oxígeno y el hidrógeno. Y el compuesto formado es hidróxido de calcio. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a haber un desplazamiento. El calcio se va a liberar del hidróxido y se va a combinar con el cloro. Y el hidróxido se va a combinar con el hidrógeno y va a formar una molécula de agua. Tenemos dos compuestos distintos reaccionando y me van a formar dos nuevos compuestos en donde ocurrió una doble sustitución. ¿Las sustituciones las entendieron? ¿La simple y la doble? Yo sí, profe. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta? ¿No?
No hay consultas entonces. Hay otro tipo de reacción que se llama de combustión. ¿Cómo sé yo que hay una combustión? Porque en esa combustión tenemos como producto el CO2, ¿ya? En estas reacciones de combustión yo voy a necesitar siempre un combustible y este combustible va a actuar con un comburente. Siempre el comburente va a ser el oxígeno. Por lo tanto, si usted ve en algunas reacciones químicas el oxígeno molecular actuando, puede que se trate, ¿no es cierto?, de una combustión, si usted ve que en el producto aparece el CO2. Si tiene oxígeno y aparece CO2, significa que inmediatamente la puedo reconocer porque está liberando el CO2 y estoy ocupando el oxígeno. Y eso se llama combustión. Cuando yo quemo leña, cuando enciendo el gas, cuando quemo carbón porque quiero hacer un asado, estoy haciendo procesos de combustión. Cuando quiero encender el fósforo, también estoy haciendo combustión. Pero para que el fósforo encienda, para que la leña se encienda, para que el carbón se encienda y para que el gas se encienda, necesito de la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, usted no va a poder encender nada y no va a poder hacer esta reacción química de combustión. En este caso tengo este compuesto. No tiene los valores, pero si yo lo reemplazara, ¿no es cierto?, por un 1 que no se escribe en química y en 4, formo al metano. ¿Por qué pusimos XY? Porque puede ser cualquier tipo de combustible, ¿ya? No solamente el metano, hay muchos. La leña podría ser mi combustible y por eso es CXHI. ¿Qué pasa cuando hay una reacción química por combustión? Estoy mezclando el combustible con el oxígeno y en esta reacción química se me va a desprender dióxido de carbono y la molécula de agua en forma de vapor, más liberación de energía. Puede ser esta energía liberada en forma de calor. Y eso se llama delta H. Estamos liberando energía. Entonces, cada vez que usted quiera reconocer este tipo de reacción química, es como la más fácil. Tiene que tener un combustible y un comburente. El comburente siempre va a ser el oxígeno y como resultado de esta reacción siempre le va a dar dióxido de carbono. Si falta oxígeno, le puede dar monóxido de carbono, pero aún así sigue siendo un proceso de combustión. Aquí, para que se entienda mejor, tengo el metano, el carbono color plomo y las pelotitas de color blanco son el hidrógeno, que la estoy combinando con moléculas de oxígeno que están en color rojo. Se forma este nuevo compuesto que se va a llamar dióxido de carbono, un carbono con 2 oxígenos y 2 moléculas de agua en forma de vapor. El hidrógeno, acá, ¿no es cierto?, que va a estar en blanco con el oxígeno. Oxígeno, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, si cuento 2. Aquí también tengo 2 y aquí tengo 1. Entonces esta reacción química se llama de combustión. Hay otro tipo de reacciones químicas. Estas reacciones químicas se llaman exotérmicas y endotérmicas. ¿Cuál es la diferencia? Que una yo veo liberación de energía o liberación de calor o pérdida de calor. Y en la otra, para que pueda ocurrir esa reacción química, yo voy a aplicar energía, voy a aplicar calor, ¿ya? Entonces la exotérmica, exo libera, endo necesita. Tenemos 2 reactivos distintos que al reaccionar A con B me va a producir como producto de esta reacción nuevos productos C y D, pero además liberación de energía. En cambio, en la endotérmica significa que para que C y D
puedan reaccionar, yo le tengo que aplicar energía. Si no aplico energía, esto no reacciona. Por lo tanto, necesita de la energía para reaccionar. Una vez que reaccionan, forman nuevos productos que se van a llamar A y B. Entonces, la exotérmica libera, por lo tanto, como libera, se pone en el resultado, en los productos. La endotérmica, como necesita, la tengo que poner en los reactivos. Y ahí me doy cuenta cuando es exotérmica y cuando es endotérmica. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que podían haber reacciones reversibles y me daba cuenta, ¿no es cierto?, porque había una doble flechita? ¿Qué significa? Que esta molécula que está en estado acuoso puede reaccionar y formar dos moléculas. Ambas quedan en estado acuoso. Esta puede volver a su estado original. Por lo tanto, se llaman reacciones reversibles, que pueden ocurrir en ambos sentidos. ¿Cómo voy a saber que es una reacción reversible? Porque va a tener estas dos flechitas, en un sentido y en el sentido inverso. ¿Cuándo hablo de reacción irreversible? Cuando ésta no puede devolverse al estado original, al estado de los reactantes. Se forman nuevos productos y estos nuevos productos no pueden volver a reaccionar para volver a formar esto. ¿Ya? Miremos esto. ¿Qué tipo de reacción es? Aparte de ser irreversible, ¿qué otro nombre tiene? Si es que entendieron, porque hasta el momento ninguno me ha hecho consultas. Eso significa que entendió. Tengo un compuesto reaccionando con una molécula. Me va a dar un nuevo compuesto, o molécula, mejor dicho, una molécula, otra molécula, completamente distinta a los reactantes. ¿Qué tipo de reacción química es? Aparte de ser irreversible, ¿qué otro nombre tiene? Ustedes dijeron que estaban entendiendo. ¿Cómo se llama? ¿No? Se llama síntesis, análisis, descomposición simple, descomposición doble, combustión. ¿Cómo se llama? En la número 9, en la irreversible. Combustión. Combustión. ¿Por qué supiste que era combustión? Porque por decir se cambia, por decir agua, cuando el agua se convierte en nieve, se cambia en otra cosa. Uno se cambia al otro. ¿Qué más te dice que eso es combustión? ¿Qué significa que sea combustión? Porque es combustión. Pero ¿cómo me di cuenta que era combustión? ¿Qué estoy usando en esta reacción química? Porque hay una mezcla entre oxígeno y hidrógeno, ¿no es Ya cierto? estoy aquí usando oxígeno, por lo tanto el oxígeno se llama comburente. ¿Y cómo se llama el metano que representa? Tengo el comburente y el comburente se combinó con un combustible, que en este caso es el metano. Un combustible con un comburente me forma
dióxido de carbono. Acuérdese que yo le dije, si tengo desprendimiento de dióxido de carbono y tengo en la reacción oxígeno, significa que estamos hablando de combustión. Por eso sé que es combustión. Usé oxígeno, usé un combustible y me dio dióxido de carbono como resultado en ello, más el vapor de agua. Pero no se preocupe, tenemos que ir repasando para ir viendo cómo se llama la reacción química y ir reconociendo cómo me doy cuenta qué tipo de reacción química es. Las reacciones químicas tienen muchos usos, ¿ya? Tenemos reacciones químicas en los seres vivos, que puede ser el proceso de respiración, la fotosíntesis, los procesos de digestión. Tenemos reacciones químicas a nivel de industria, por ejemplo, cuando se elaboran pilas, cuando se elabora jabón, cuando trabajo en minería y quiero limpiar estos metales, ¿no es cierto? Porque usted, cuando extrae de la tierra estos minerales, los minerales no vienen listos, no viene el oro solito, no viene el cobre solo, sino que viene combinada con otras cosas. Por lo tanto, ahí yo tengo que aplicar productos químicos para poder separarlos. Aquí también estoy haciendo reacciones químicas en la minería. Y a nivel de ambiente también ocurren reacciones químicas, como por ejemplo la putrefacción o la descomposición. Cuando un alimento se descompone, cuando caen hojas y están húmedas, se descomponen, eso significa que están ocurriendo reacciones químicas. En la casa también hago reacciones químicas. Y hago reacciones químicas, ¿no es cierto?, cuando estoy en la cocina, cuando uso sustancias químicas para limpiar, para destapar. Por lo tanto, en el hogar también hay reacciones químicas. Hacemos un asadito, reacción química del tipo de combustión, reacciones exergónicas cuando uso para destapar los tubos, las cañerías, ¿no es cierto? También ahí estoy haciendo una reacción química que me desprende. Si me cayó un alimento mal y siento acidez en mi estómago, también puedo tomar un líquido del cual hago una reacción química, que es el bicarbonato, que lo combino con el agua y me va a hacer muy bien porque va a regular mi pH en el estómago y se me va a pasar el malestar. Por lo tanto, estamos haciendo reacciones químicas constantemente. Actividades. Vamos a empezar a aplicar lo que vimos. Tenemos que identificar los componentes de la ecuación química en esta reacción química. Vamos a ver. ¿Cómo se llaman estos? ¿Y cómo se llaman estos? Esto es una reacción química. La reacción química, ¿de qué está formada? ¿Cómo se llaman estos y cómo se llaman estos? Reactante Ya, estos serían los, y el otro es producto. ya, ahí tenemos reactantes y acá tenemos productos. Bien. Sigamos trabajando con esta reacción química. ¿Qué tipo de reacción química es? ¿Cómo se llamará esta reacción química? Las reacciones químicas que vimos, la primera se llamaba síntesis, la segunda se llamaba análisis, la tercera se llamaba desplazamiento simple o sustitución simple,
la otra se llamaba doble desplazamiento o sustitución doble, y la otra se llamaba combustión. Estaban las endotérmicas y las exotérmicas, las reversibles y las irreversibles. ¿Qué podemos aplicar en esto? De todos los tipos de reacciones químicas, ¿qué podemos decir? Estamos esperando porque no podemos avanzar. Y no se los puedo responder yo, tienen que ser ustedes. ¿Qué tipo de reacción química es? De todas las que vimos. En el reactante tengo zinc, tengo ácido clorhídrico, y como producto, el zinc se combinó con el cloro, por lo tanto tengo cloruro de zinc y tengo hidrógeno molecular. ¿Cómo se llama esa reacción? ¿Puedo decir que síntesis parto con 2 y termino con 2? ¿Será síntesis? Acuérdense que les di el ejemplo que el profesor de lenguaje les hace leer un texto y les dice que hagan una síntesis. ¿Qué significa síntesis? Que reduzca el... Reducir, perfecto. Miremos la reacción química. Estoy reduciendo la cantidad, si en reactantes tengo un elemento, un compuesto, y en el producto tengo otra vez un compuesto, un elemento, ¿hay una reducción? ¿Será síntesis? ¿Sí o no? Sí, No. Ya, el que dice no, ¿por qué dice no? ¿Qué tengo? Una síntesis reduce. ¿Se redujo el número de compuestos o el número de elementos como en el producto? Son nuevos en el producto, por eso se llama producto, porque formó nuevos compuestos, nuevas moléculas. Pero si yo cuento la cantidad, tengo un elemento aquí. Acá también hay una molécula que quedó, ¿no es cierto?, solita, no combinada con otra. Tengo este compuesto. Acá tengo un nuevo compuesto. ¿Se redujo? ¿Será síntesis? Ahí me dijeron que no. No, porque si miramos, ¿no es cierto?, no hay reducción. No partí de 2 y quedó en 1. Parto con 2 y quedo con 2. Claudia Pino, profesora, ahí en el chat dice, porque no hay una reducción de compuestos, están iguales, dice Claudia Pino. Perfecto. No se redujo, ¿no es cierto? Tengo 1, 2, estoy contando enterito. 1, 2. 1, 2. Por lo tanto, no lo reduje, no es síntesis. Análisis. ¿Qué significaba análisis? Cuando a mí me dicen, tienes que analizar esta frase. Y cuando analizo la frase, yo empiezo a describir y a explicar qué es lo que me está diciendo esa frase. Por lo tanto, me estoy alargando. Acá me alargué,
¿Me dio más de lo que con lo que empecé? ¿O partí de 2 y terminé con 1? No, dice Claudia. No, ¿no es cierto? Sigo manteniendo las mismas cantidades. Vamos ahora por desplazamiento. En el desplazamiento simple yo les decía de que estaba esta pareja de reyes bailando y vino otro bailarín y sacó al rey y lo reemplazó. ¿Ocurrió esto acá? ¿Quién sería el bailarín acá? En el reactante, ¿quién sería el bailarín? ¿Y quién sería la pareja que está bailando? Aunque no me digan el nombre, díganme los elementos químicos que están jugando acá en este caso. ¿Quién representa al bailarín y quién representa a la pareja bailando? La bailarina es el cloro. ¿El bailarín solito? Porque el cloro lo tengo acá, no lo tengo solito. ¿Quién es el bailarín que en un principio está solo? Zinc. El zinc. El zinc está solito. Y este zinc que está solito, ¿a quién va a desplazar? Al hidrógeno. Al hidrógeno. Y va a formar este nuevo compuesto y nos va a dejar al hidrógeno molecular solito. Esto se llama, chiquillos, sustitución. El zinc está sustituyendo al hidrógeno y está tomando su posición y está dejando a otro libre. Entonces esta se llama sustitución simple porque fue uno solo. ¿Ya? Entonces tenemos reactantes, tenemos productos, la reacción química se llama de sustitución o de descomposición simple. ¿Y qué otra información puedo sacar? ¿Es reversible o es irreversible? Irreversible. Irreversible porque hay una flecha en un solo sentido, significa que no puede volver de nuevo. La reversible tiene 2 flechas, la irreversible tiene una sola flechita. Ya, ahora ¿entendieron cómo se analiza una reacción química y cómo voy sacando el nombre de la reacción, quién reemplaza a quién, qué compuesto se me está formando, dónde está el reactante, dónde está el producto? Y ya me está, iba a decir algo, ya me la parece que escuché el nombre, ahí o sea lo vi, ¿ibas a decir algo? Vamos a borrar para pasar a la siguiente. Y esa línea no se quiere borrar. Ahí. No era dibujo mío, parece. No. Vamos a la siguiente. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutitos. 5 minutos. 5 minutos. Ya, mira, mejor en estos 5 minutos que nos están quedando vamos a hacer un resumen de la clase para que ustedes vean el PowerPoint y mañana podamos hacer las actividades que están presentadas en este PowerPoint, ¿ya? Aplicar lo que estamos enseñando. Entonces, primero, una reacción química ocurre a todo nivel, ¿ya? En el hogar, en la naturaleza, en la industria. Hay distintos tipos de reacciones químicas. Pero de estas reacciones químicas yo tengo que reconocer que participan reactantes, que son los que van a reaccionar, y dan origen a productos que son nuevos compuestos que se van a generar a partir de esta reacción. En esta reacción química lo puedo representar por una ecuación. La ecuación, ¿cómo se escribe? Usted tiene que poner la simbología de los elementos o la simbología del compuesto. Cuando ese elemento tengo que tener la precaución que si es un elemento
cuyo símbolo es con una sola letra, la letra siempre es mayúscula. Si es un elemento cuyo símbolo tiene 2 letras, tengo que tener la precaución de escribir una letra mayúscula y una letra minúscula, para así poder darme cuenta si estoy combinando varios elementos o 2 elementos, ¿no es cierto? Y poder descifrarlo bien y poder saber cómo se llama cada elemento que está participando. Si reaccionan, lo que pudimos ver que al reaccionar no se pierde nada en el proceso. Todo lo contrario, se mantiene la cantidad de elementos, pero lo que hace es formar nuevos compuestos, una combinación de elementos. Estas combinaciones, ¿por qué se dan? Se dan, ¿no es cierto?, porque están haciendo una reacción, y en esta reacción química va a hacer que aumente el choque entre las partículas. Al chocar las partículas, los compuestos y los elementos van a hacer nuevas combinaciones y de esa manera van a formar nuevos compuestos. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy viendo una reacción química? 1, porque hay cambio de color. 2, puede haber desprendimiento de gas. 3, puede haber aumento de temperatura. Puede haber, ¿no es cierto?, un aroma distinto. Por lo tanto, cuando yo hago reacciones químicas, nunca me puedo acercar esta reacción a la nariz para tomar el olor. Uno siempre tiene que echar como un airecito y cosa que el aire lleve el olor hacia mi nariz. Pero yo nunca acercar mi nariz a esta reacción, porque si estoy trabajando con ácidos, mis membranas pueden sufrir un daño, se pueden quemar con el ácido. Entonces, nunca tengo que hacer eso. Tampoco tengo que tomar con mano directa porque puedo estar trabajando, ¿no es cierto?, con ácidos y el ácido me puede quemar. O puede ser una reacción que va a aumentar la temperatura y me puedo quemar. Por lo tanto, tengo que tener muchas precauciones cuando hago alguna reacción química. En la casa igual tengo que tener precauciones. Es más, cuando yo uso sustancias químicas, es típico que viene con una calavera y eso me está diciendo que eso no es bueno. Por lo tanto, tengo que tomar todas las precauciones para que no me vaya a pasar nada. Si tengo que usar guantes, hay que usar guantes, ¿ya? Pero a veces las dueñas de casa, y ahí me incluyo, por hacerlo rápido y encuentro que el guante me molesta, no lo uso, pero después me quejo que se me hicieron heridas en la mano, que se me resecaron, que se me formó alguna ampolla, por no tener la precaución de usar guantes porque significa que pierdo tiempo y yo quiero hacer las cosas rápido, pero tenemos que tener precauciones. Entonces las reacciones químicas existen a todo nivel, ¿ya? Las reacciones químicas yo las represento a través de una ecuación. En esta ecuación uso los símbolos de los elementos. Por lo tanto, me tengo que saber el nombre. Si se fijan, hemos trabajado mucho con el hidrógeno, con el cloro, con el hierro, con el zinc, con el cobre, que son fáciles de aprender, ¿ya? Con el magnesio, que hay muchos símbolos que son muy fáciles de aprender porque se parece mucho el símbolo como suena el nombre del elemento. Así que, chiquillos, a repasar, a estudiar la tabla periódica, a estudiar este PPT, a leerlo. No estoy diciendo que se lo aprenda de memoria, pero léalo para que el día de mañana podamos hacer las diferentes actividades de repaso para este tema y para que después ustedes me puedan responder muy bien la pregunta esencial. ¿Ya? Me despido, cuídense mucho, no se expongan de manera innecesaria para que volvamos pronto a reunirnos en las clases, ¿no es cierto?, en la sala en donde tenemos toda la tecnología y para poderla usar mucho mejor. Y así son más abiertos para hacer preguntas y participar más. Me gustaría que el día de mañana pudieran participar mucho más de la clase, ¿ya? Intervenir. No se preocupe si se equivoca.
Estamos para aprender, no estamos para decir, hoy ¿cómo se te ocurre hacer esa pregunta o cómo te equivocas? Todas las preguntas son válidas, todas. Porque si usted se atreve a hacer una pregunta, la persona que aún no se atreve va a decir, justo yo tenía la misma duda, qué bueno que preguntó porque la profesora lo pudo aclarar. Así que los invito a ser más participativos, porque ustedes antes eran más participativos cuando teníamos las clases mixtas, presencial, virtual. Así que los invito a que mañana sean más participativos. Y nos vemos mañana. Chau. Chau, chau.